El mensaje de las canas. Autora Karen Geraldine Ortiz. Tengo 52 años y desde mis 20 me brotan las canas. Aseguran que se debe al estrés. En mi interior sé que es la culpa la que ha tejido este blanco tapiz. La misma culpa que he arrastrado a lo largo de mi vida y que me hace sentir que debo algo a las generaciones pasadas. Sí. Sin lugar a dudas, es la culpa la que tiñe mi cabello de gris. Mi vida está dividida en dos partes: el día en que apareció mi primera cana y el día en que perdí mi última cana. El primer evento fue un recordatorio abrupto de la inescapable posibilidad de morir. Como cualquier joven, mi respuesta fue investigar y luchar por asegurarme de que mi tiempo en este mundo fuera valioso. En aquel entonces, las ideas fluían con facilidad, pero dudaba que pudiera materializarlas. Me sentía en la cima del mundo, como un universo de posibilidades a mis pies, aunque a veces me abrumaba la sensación de querer abarcarlo todo, y en ocasiones ignoraba mis deseos. Sin embargo, siempre valoré la tranquilidad e hice lo mejor posible para disfrutar de todo lo que tenía a mi alcance, y por dicha tranquilidad, cuando observé que se me cayó por primera vez una cana, tomé la decisión de compartir la historia que les voy a narrar hoy. Cuando mi abuelo se acercaba al final de su vida, o al menos presentía su inminente partida, me llamó a su lado para compartir una historia, pero antes me hizo pactar una promesa. Debía comprometerme a tener un hijo propio, y cuando mi pelo estuviera completamente plateado, debía transmitirle esta narración. Según él, ese momento simbolizaría que habría adquirido la suficiente sabiduría para comprender la magnificencia de este relato, y al contarla me aseguraría de otorgarle un tributo a las canas. Con estas palabras comenzó su relato. En la región del Catatumbo vivimos más de 70 años en medio de un conflicto armado. Diversos grupos, inicialmente interesados en el comercio de hoja de coca, desataron disputas sobre quiénes controlarían su venta. Lamentablemente, los civiles fueron los más perjudicados. Con el tiempo, una serie de eventos llevaron a que el Catatumbo dejara de ser un lugar de distribución directa de coca. En este contexto, los hombres y mujeres que sostenían su poder gracias a las armas comenzaron a buscar nuevas formas de justificar su existencia. Ellos impusieron una cuota de supervivencia a todas las empresas, grandes y pequeñas, a los comerciantes y a otros, sin brindar protección real al Catatumbo. Estos grupos, impulsados por pasiones y rumores, cometieron asesinatos despiadados que duraron mucho tiempo. El sufrimiento de la población fue inexplicable. La muerte, el derramamiento de sangre, la pobreza y el estancamiento se habían convertido en el sello distintivo de esta región. Los líderes sociales se manifestaban hasta la muerte tratando de enfrentar la creciente problemática que asolaba la región. Los religiosos buscaban un milagro. Los indígenas barí, sabios en su distancia, se mantenían al margen, conscientes de lo que se avecinaba. Una serie de episodios y situaciones anunciaron que la tierra clamaba un cambio colectivo. La gente ignoraba las señales. En primer lugar, comenzó a llover más de lo habitual y los truenos sacudían las comunidades. Corrió el rumor en la zona rural de que al menos una decena murió a causa de los truenos. Curiosamente, estos hombres pertenecían a los grupos al margen de la ley. Los campesinos advirtieron que una plaga se propagaba por doquier, en la hoja de coca, en las verduras, en los árboles frutales y en la palma de aceite.
Eran gusanos negros en apariencia inofensivos que cuando intentaban exterminarlos se multiplicaban masivamente. Lo más sorprendente era que su presencia aumentaba cuando las personas armadas se acercaban a las fincas. Una noche, la lluvia comenzó sin previo aviso. Los truenos retumbaban con creciente intensidad. Al día siguiente, la lluvia persistía. La señal de comunicación se desvaneció aislando a las personas. Al tercer día, la preocupación se apoderó de todos, ya que el aguacero continuaba sin tregua. Cuando finalmente cesó la lluvia, los comentarios sobre la plaga de gusanos y los electrocutados se propagaron con mayor fuerza. El doble de personas había perecido como un castigo divino, incluyendo algunos jefes y comandantes de ciertos grupos. Los cultivos se perdieron y los gusanos continuaban sin daño alguno. Entonces, un comandante valiente se dirigió a hablar con los caciques de los indígenas Bari. En su lengua, uno le dijo: la tierra no puede ser más clara en su mensaje. Pidió un cambio para otorgar sus bendiciones. El hombre actuó incrédulo, partiendo con temor en su corazón. Al día siguiente, la lluvia cayó implacablemente. Los cultivos sufrieron grandes daños. Los gusanos seguían sin inmutarse, multiplicándose sin piedad. Luego, una plaga afectó a los grupos armados, cubriéndolos de ronchas negras y provocándoles una picazón intensa que les obligó a abandonar las armas. Al principio no comprendieron, pero al ver el estado de los cultivos se dieron cuenta de la urgencia. Cada vez que llovía, reconocían la inminencia de un castigo mayor. 6 meses después, el último soltó su arma e inmediatamente inició su recuperación. Fue así como entendieron que la tierra no toleraba más derramamiento de sangre. Para los campesinos, el camino fue más claro. Abandonaron los cultivos ilícitos y la palma de aceite. Optaron por otros productos. Con el tiempo, Catatumbo se recuperó y se convirtió en un faro de prosperidad. A los ojos del público, se firmó un proceso de paz. Pero solo los Bari conocen y perpetúan en sus bohíos la verdadera historia. Mi tatarabuelo, que fue campesino, la preservó en la familia. Por mi parte, no cumplí la promesa que le hice al abuelo, ya que nunca deseé ser padre, razón por la que escribo esta historia para perdurar el mensaje de las canas, la paz y el renacer colectivo del Catatumbo. Jóvenes Relatos para la Paz, un proyecto realizado por la Fundación Tierra Encantada a través del Programa Nacional de Estímulos Beca Crear Paz, del programa Arte, Paz y Saberes en los Territorios. Un laboratorio de creación colectiva con jóvenes que se logra gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Colombia, potencia de la vida.